en el universo, a los seres vivos se nos respeta. Lo principal es, ni siquiera el mismo Dios Supremo ni la Madre Tierra es capaz de decirte a ti qué es lo que tú tienes que hacer. Deja que tú tomes tus propias decisiones, y para eso se entregó el Espíritu de la Verdad, y hay algo conocido como Sofía, que es lo que tú estás representando tú con esa bella camisa que tienes puesta hoy. O sea, y yo acá con las estrellas del cielo. Me recuerda a la Nut de Exacto. Egipto, la diosa de la Sí, noche. exacto. Eso es lo que yo hoy intentaba precisamente, y Ah, me aquí, porque encanta. como hoy la conversación es sobre lo femenino, ¿por qué el hombre, o sea, masculino como lo conocemos hoy día, le tira tanto a lo femenino? ¿Por qué las mujeres, por qué muchas mujeres a través de la historia fueron quemadas, maltratadas, abandonadas, mandadas a callar? Algo que se llama hoy en día, algo así como luz de gas, que les van bajando como tono a las cosas para que ellas se pierdan y se confundan. El O sea, gaslighting. exacto, exacto. Hay una cantidad de trucos que se utilizan Hoy para por que, hoy. sí, Claro. que vienen siendo consecuencias de algo que ocurrió muchísimo tiempo atrás, porque es que pienso yo que lo más importante es que nosotros vayamos a la semilla. Muchísimas gracias por conectarse. Bienvenidos. Bienvenidísima Lilia por Gracias, este amiguito. episodio. Ujú. A mí me encanta ver nuestros episodios. A Ya mí hemos también. publicado un número Sí, importante sí. y la verdad es que si usted tiene el tiempo de dedicarse a ver este podcast, escucharlo en su trabajo, ya estamos en Spotify y todo. Hágalo porque la información que nosotros acá compartimos es de divulgación de todo el material que, además del libro de Alquimia Planetaria, Alquimia Música del Universo de Lilia Cera, contiene. Nosotros exploramos conocimiento que vamos encontrando y recopilando a través de la historia. Y precisamente hoy vamos a hablar de una imagen muy particular y es esta mujer con sombrero grande, nariz grande, una verruga, que vuela en escobas, que tiene unas pócimas, la bruja. La bruja Mm. hoy por hoy es una imagen que tenemos casi que Un todos, estereotipo. un estereotipo, claro, un Sí. estereotipo y precisamente hoy vamos a explorar cómo llegamos a esa imagen. Es Ujú, decir, eso es lo que hoy la película Wicked de Ariana Grande con ujú. el Mago de Oz y todo el tema de esto se estrena en los cines como un conocimiento colectivo, pero vámonos a los orígenes, cómo Sí. empieza y cómo llegamos a este Bueno, lugar. entonces devolvamos un poquito el cassette para decir que en el planeta, para que no se nos olvide, en el planeta, lo que en la antigüedad era conocida como Gaia o Madre Tierra Pachamama, es un gigantesco, opera como un gigantesco sistema operativo planetario, que en el libro se llama la bionave, y es la que nos contiene a todos nosotros y nos da la vida. La que Entonces, nos contiene y sí, la que nos es y como nos una mantiene incubadora. vivos. Sí, es el vientre materno. En el libro aparece la imagen, vamos a mostrarla de nuevo, porque es que es importante que en cada vez que nos encontremos repasemos eso. Esto es el vientre materno. Y además representa todos los archivos del planeta. O sea, el planeta funciona como si fuera o sea, nuestros computadores son una simple copia, incluso solamente funcionando en la tercera dimensión. Sí, Pero esto no, esto es multidimensional. Esto no es sino apenas una abstracción del poder que contiene la madre tierra. Entonces, hace unos 500.000 años atrás, luego que ya la humanidad iba bien avanzada, aparecieron en el planeta o sea, era el cumplimiento de una misión y de un plan divino en todos los planetas donde hay vida. Apareció un príncipe planetario de aquí, que según los documentos, algunos documentos, se llamaba Caligastia, y él vino y trajo un séquito. Vino con 100 personajes que venían de muchas partes del universo, y esos eran considerados en su momento como unos dioses, porque eran seres con mucho poder.
¿Y esa misión refiere a temas de acá, cómo funcionaba el sistema o Y con... ellos vinieron y montaron unas escuelas donde nos estaban enseñando y transmitiendo muchas cosas que son enseñanzas universales, como la agricultura, la puericultura, la misma salud chamánica, o sea, la medicina chamánica, muchos temas que hoy en día se habían borrado y que gracias al movimiento hippie que ya nosotros montamos ese podcast, eso de nuevo se puso sobre la mesa de trabajo de toda la humanidad. Toda Claro. esa medicina se volvió a recordar y se comenzó a volver a utilizar, que eso dio como resultado pues todas las medicinas vibracionales que son tan buenas y tan utilizadas hoy día. Eso no significa que la medicina tradicional también no tenga sus grandes aciertos, eso ya lo hemos dicho en muchos podcasts. Entonces, hoy lo que vamos a analizar es cómo llegamos al momento actual en que las mujeres están siendo, o sea, han sido a través, si miramos para atrás, a través de toda la historia las mujeres han sido vilipendiadas, burladas, violadas, maltratadas, se les han negado sus derechos, no han podido heredar, tienen que casarse para que los maridos hereden lo que le correspondía. Eso de pronto no, ahora ya no, pero en el pasado eso sucedió. Y con más, Y era más estricto. lo más grave de todo eso no es sino lo que se va acumulando en el archivo akáshico, que eso es lo que hay que limpiar y nunca se limpia. Entonces creo que como en realidad el material que yo escribí, básicamente la principal finalidad es que nosotros sepamos lo que es exactamente cómo funciona la vida. Y lo más importante, cómo depuramos esa vida. ¿Cómo hacemos para depurar todo lo que nosotros mismos estamos construyendo a diario para que no se nos olvide que nosotros somos co-creadores? ¿Sí me explico? Nosotros los seres humanos somos más famosos y de verdad, y somos más poderosos de lo que creemos, pero se nos ha olvidado. Y hay una cosa que es bien importante y que ocasionó toda esa ruptura por la cual se creó el patriarcado, y es por nuestra propia ignorancia de saber que todos los seres humanos, yo lo digo claramente en el libro, todos los seres humanos somos idénticos, tenemos por dentro o sea, lo mismo, todos tenemos La misma energía, constitución. sí, energía femenina y energía masculina. ¿Sí viste? No hay ninguna ruptura allí, que es esta carta que habla de eso, de la fragmentación, que eso es lo que nos tiene perjudicados a nosotros. La fragmentación de creer que como yo nací con sexo femenino y tengo, Genitales, exacto, genitales femeninos, tengo senos, cuerpo femenino, entonces soy débil. Ya eso lo habíamos visto. claro. Ya eso lo hemos Eso visto en en muchos otros, podcasts. sí. Pero como ese es el meollo de muchas. Y siguen con el temita. Claro, porque es que por ahí fue por ahí es por donde nos han cogido y ahí fue donde tiraron como una bomba para que siguiera funcionando para el resto de la eternidad, que es lo que ha sucedido y nos ha llevado hasta este punto. Sí, ¿viste? Entonces es eso, es la ignorancia de creer que como yo soy hombre, entonces soy solamente energía masculina. Por eso puse yo aquí la energía femenina y la energía masculina, aquí representada por Teluria, que es lo más elegante y lo más refinado de la energía masculina. Y aquí está la otra carta que es Serendipit, que es lo más elegante y lo más refinado de la energía femenina. Pero resulta que es que esos son los dos componentes que todos los seres vivos tenemos por dentro, independientemente de si somos hombre o mujer o de nuestras costumbres sexuales o el resto de cosas. Claro. Todos tenemos eso. Que terminan siendo decisión de cada quien, porque al final Sí, del día lo que nosotros hacemos con esto termina siendo el resultado de decisiones personales que van así es. construyéndose a lo largo de nuestra vida y Y que nos según las sentimos más necesidades, cómodos y exacto. cómo nuestra constitución está hecha y Así todo es. eso. Y que tenemos de contenido también en el archivo akáshico. Ya no se nos Mm, puede olvidar que aparte de todo eso, el archivo akáshico es muy importante. Entonces, ¿cuál es la invitación de hoy? La que siempre nosotros hacemos. ¿Quieren convertirse ustedes en unos personajes íntegros, completos, utilizando toda la potencialidad que la vida les da? Adelante. Y el libro les da una herramienta y todo el material que nosotros estamos desplegando y explicando acá en nuestros podcasts les dan a ustedes una idea de cómo hacerlo claro. para que no volvamos a caer, porque mira tú que hoy en día las mujeres han logrado muchas conquistas. Eso es innegable. Sí, El movimiento feminista y muchas cosas más han puesto a la mujer en un sitio que es en el que estaba, mira tú, mira qué atraso. En el neolítico nosotros teníamos mejor posición
de la que hemos tenido en este siglo, por ejemplo, en el siglo pasado. Por ejemplo, que luego el movimiento hippie nos ayudó mucho. Claro, reconectó esos Sí, cables que se desconectaron durante toda exacto, y le esa... enseñó, con todas las experiencias que vivieron los hippies a través de todas las drogas y las ceremonias que ya nosotros lo hemos explicado ampliamente en el podcast anterior, nos hizo volvernos a reconectar con lo que en realidad somos nosotros. Somos hombre y mujer internamente. O sea, tenemos la potencialidad masculina y femenina. Entonces, retomemos en el pasado cómo llegamos al punto en el que las mujeres fueron quemadas. Claro, porque es que Exacto. cuando nosotros pensamos en cacería de brujas, concretamente, pensamos automáticamente en Edad Media, en cómo a través del contexto histórico se dio más que todo en Europa. Inicialmente, cuando uno Sí. empieza a leer, encuentra mucho que pasó en Europa. Estábamos terminando y estábamos en la crisis del feudalismo, Ujú. y Europa estaba pasando por una crisis, digamos que social, que Y dio económica. y económica, que dio como resultado ciertas cosas, incluido el tema de la cacería de brujas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué de un momento a otro se empezaron a quemar a las mujeres de la Porque nada? esa semilla del odio contra lo femenino, incluso interno, y muchas veces entonces los hombres, para poder sentirse que de verdad eran hombres, negaban su parte femenina, la emasculaban, la mochaban, la quemaban, la ocultaban. ¿Sí me explico? Y entonces, por eso tú ves muchas mujeres, por ejemplo, metidas en los ejércitos guerreando. Ujú. No, y también era que había como una separación muy profunda de los roles de ambos géneros. Sí, viste, las mujeres estaban en la casa, ellas, o sea, tenían otros roles, cosa que hoy en día, por suerte, se ha borrado un poco. Hoy en día las mujeres hemos conquistado una gran libertad en el sentido de que si inclusive no queremos procrear, ya nadie nos está obligando Claro, ya no como está. abiertamente como en el pasado sucedía, que tu misma mamá te indicaba que el único camino que tú tenías era parir y parir y parir. Esa es la realidad. Claro. Y eso no significa que parir no esté bien. Y que creo que definitivamente ese tipo de pensamientos con los cuales nosotros estamos rigiéndonos en este momento no son más que el resultado de esas conductas y doctrinas que fueron instauradas en la Edad Media, donde una mujer... No, mucho antes de la Edad Media sucedió eso. Mira tú que, por ejemplo, echemos para atrás para que veamos dónde está el origen. El origen está. Por eso yo estaba hablando también de los Nefilim y Ujú. estaba hablando de los Anunnaki. Porque esos personajes que vinieron al planeta, que incluso hoy en día cada vez salen a flote más pruebas de que eso sucedió, eso no es un cuento inventado, que ellos vinieron y vivieron aquí y trajeron mucha información. O sea, eso sí es verdad. Lo Claro que que pasa sí es es que no es verdad. toda la verdad. No, no es toda la verdad en el sentido de que lo que está como borrado y oculto es el nacimiento del patriarcado. Todo el mundo en un momento dado se ha preguntado, bueno, pero ¿por qué las cosas son como son? O sea, ¿de dónde? ¿Cuál es el origen? Que creo que es lo que nosotros estamos haciendo en este podcast, que estamos yendo Claro. al origen. Mira tú que la vez pasada fuimos al origen, exacto, de dónde salió el movimiento hippie, lo que eso generó. Sí, Y las eso es lo que estamos consecuencias. haciendo hoy. ¿Por qué quemaban a las mujeres? Porque resulta y sucede que aquí hubo una pelea grandísima hace como 300.000 años, 200.000 años atrás. Y como resultado de eso, toda la civilización que se había logrado hasta ese momento se desbarató. Se desconchinfló. Sí, se desconectó y se fue desbaratando. Y entonces se impuso el mal momentáneamente, porque el mal nunca va a ganar. Yo no me canso de decirlo. El mal jamás ganará en ninguna parte del universo. El mal es momentáneo. No tiene tanta fuerza No, no, como el no bien. tiene cómo, porque no está conectado a la verdad. Y lo que no está conectado a la verdad del universo no tiene cómo sobrevivir. ¿Sí me explico? No hay forma de que sobreviva. Por eso Entonces, se alimentan como vampiros. Tú lo decías exacto, deben exacto. estar constantemente Bueno, es que alimentándose. eso que tú estás mencionando y recordando es el quid del asunto. Volvámonos a preguntar, ¿de qué se alimenta el mal? De todo lo que ellos mismos generan, el miedo, o sea, en ese caso los antivirus, la banalidad, sobre todo el miedo, o sea, de eso se alimentan ellos. Y ellos mismos lo generan para que nosotros lo consumamos y se lo devolvamos y ellos como si fuera un elixir se lo tragan de eso, son como unos vampiros. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hicieron ellos para garantizar y recoger una cosecha? Es que ellos son sagaces, yo no puedo decir que sean inteligentes, la inteligencia es otra cosa. Astutos. Sí, son astutos y sagaces. Hicieron una siembra
hace miles de años atrás y se han quedado en el planeta recogiendo la cosecha de lo que sembraron hace miles y miles de años atrás. Esa es la realidad. Y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Apenas ahora es que nos estamos dando cuenta de eso y estamos reaccionando y limpiando, porque yo sí sé que hay mucha gente que está reaccionando y lo está haciendo de una forma u otra. Entonces, ¿qué sembraron ellos? El hecho de que las mujeres tienen unas dotes distintas a las que tienen los hombres. Las mujeres son inferiores a los hombres porque tienen menos fuerza física y por lo que, o sea, ellos inventaron que las mujeres eran inferiores y eran más débiles que los hombres. Incluso eran tan tontos, porque puede decirse que es una tontería y una falta de inteligencia la que tenían esos señores, esos personajes que son conocidos como los dioses olímpicos, por ejemplo, o los dioses del Olimpo. Ni siquiera los voy a mencionar porque en internet ahí están todos. Todavía está la historia ahí. Ahí está Y todo seguramente eso. hablaremos en otro momento Sí, en más de eso detalle, con más porque el detalle. punto hoy en día no es hablar de los olímpicos, sino hablar de las consecuencias de lo que ellos sembraron. Eso es lo que estamos haciendo en el podcast de hoy. Entonces, ellos sembraron esa división y esa, por llamarla de alguna manera, como una envidia que contra lo femenino, ni siquiera contra las mujeres, contra lo femenino. Por eso es que San Jorge, ¿se acuerdan? Siempre Ujú. vamos a volver a San Jorge. Claro, es que todo hace parte de del misma Claro. cosmovisión. Claro, por supuesto, del mismo caldero de las brujas, ¿no? O sea, Claro. del horno, del gigantesco horno en el que se está cocinando la vida y en el que se está cocinando la civilización nuestra, lo que nosotros somos, lo que nosotros creamos, lo que nosotros co-creamos, es un gigantesco horno de Claro. alquimia. A ver si me explico. Entonces, ahí hay de todo. Y eso es precisamente lo que yo siempre invoco. Bueno, ¿quieren ustedes ayudar en algo? Aquí están las herramientas, ¿cierto? Ustedes tienen las herramientas para poder hacerlo. Entonces, en ese momento que esos personajes, que eran unos grandes violadores, incluso, o sea, todos los hijos que tuvieron ellos, que después fueron llamados como semihéroes o semidioses, Dioses. el 95% fueron producto de violación. Ellos ni siquiera sabían cómo seducir a una mujer. Ellos iban directamente y la violaban. Y dejaron esa semilla de odio contra las mujeres que ni siquiera podían procrear a través del amor, sino a través de las violaciones. Hágame el favor. Entonces, ese es el verdadero origen de lo que es el patriarcado. Imagínate tú semejante origen tan espurio y tan miserable. Claro, y tan O sea, oscuro, porque al final del día, mira cómo... lleno de oscuridad, de maldad, y, o sea, y todo lo que tú le quieras agregar ahí está metido. Y es más, eso a la larga también produjo cantidad de cosas, porque de ahí también sale lo que es la psicología, la misma psiquiatría. Todo eso sale del deseo que tiene el hombre de sanar todo eso. ¿Sí me explico? Claro, porque hay una cantidad de años y generaciones Y tras generaciones. eso va y queda consignado en los archivos akáshicos de todos nosotros, de cada uno de nosotros, de los grupos familiares. ¿Sí viste? Entonces, y eso hoy en día podemos afirmar, o sea, yo afirmo, y soy responsable de lo que digo, que el nacimiento del patriarcado es el nacimiento de una maldición. El patriarcado es una maldición, no contra las mujeres nada más, contra hombres y mujeres, contra el ser humano. Claro. Podemos decir eso, y eso es lo que hay que limpiar. ¿Sí me explico? Eso de alguna forma hay que limpiarlo. Y eso fue lo que también nos indicó el movimiento hippie y todo lo que nos enseñó el movimiento hippie es para que nosotros con nuestro mental superior limpiáramos eso, incluyendo todas las malas consecuencias que nos han dejado el patriarcado. Y decir que nosotras las mujeres somos las que hemos salido perdiendo, no, ambos hemos perdido, los hombres también han perdido mucho, todos hemos perdido con eso. ¿Por qué? Porque nos ha metido como en un cuarto, en una cajita, donde no podemos crear la civilización que nosotros merecemos, no podemos crear la vida que nosotros merecemos y queremos darle a los que vienen después de nosotros, nietos, bisnietos, porque hay tantas maldiciones y hay tantas cosas, tantas taras, hay tanto karma que no nos deja crear un buen mundo. Claro, no hay manera de... No hay forma, ni que queramos. O sea, de verdad que la vida no se maneja solamente con buenas intenciones, si me explico, sino con acción. Entonces, eso es a lo que yo vuelvo y digo. O sea, no vayan a creer ustedes que eso que pasó, que los hombres violaban, esos seres violaban ideas
¿Ustedes creen que eso puede ser bueno? Eso no, eso hay que limpiarlo de alguna forma. Claro, y que se va arrastrando a través de, mientras más se multiplica ese ADN, Exacto. a su vez también va llevando un mensaje de odio, de represión, y en este caso, ¿cómo nace entonces ese símbolo de la mujer que está asociada con el diablo y por ende es una bruja maligna? Bueno, porque de ahí viene del desconocimiento y de la misma ignorancia. Las mujeres en un momento dado comenzaron a apoderarse de lo que su papel les dejó, que fue muchas veces la agricultura, las pequeñas granjas, y entonces aprendieron sobre plantas y se volvieron, la mayoría en los campos se volvieron unas grandes curanderas. Eso era lo que eran ellas, unas médicas curanderas, unas parteras que atendían a las mujeres cuando iban a tener sus hijos y sanaban y les llevaban los niños para que los sanaran, incluso sanaba hasta los animales. Y los hombres, como había esa fragmentación, entonces no podían tolerar que una mujer tuviera siquiera una uñita de poder por encima de ellos. Y si ellos eran médicos, por ejemplo, ay, la competencia de ellos eran las curanderas, obviamente. Entonces era muy, pero muy fácil acusar que eran brujas y quemarlas para quitárselas de encima y encima quedarse con sus granjas, porque eso fue lo que sucedió. A muchas las quemaron, uno por ignorancia, segundo por envidia, porque estaban curando más gente y estaban ganando más dinero y vivían mejor que ellos, que eran Más médicos. credibilidad. Exacto, exacto. Entonces las acababan y las borraban. Por eso, para poderles quitar, incluso es el nacimiento de todo lo que hoy vemos de nuestra civilización. Qué vergüenza que nuestra civilización tiene los pies hundidos en eso, Claro, y en es que violaciones, en espurios, en robos, en quitarle las herencias a las mujeres. Y imagínate que las mujeres ni siquiera podían heredar, mm, suponte tú, ni siquiera las leyes las favorecían. Todas las leyes favorecían era al patriarcado. Menos mal que eso hoy en día se ha superado, pero continúa en otras formas, continúa siempre la burla, siempre pues hay o sea, no vayan a creer ustedes que eso ha terminado, ha cambiado, pero ahí sigue y eso es lo que hay que limpiar. claro, yo creo que para entender un poco más de dónde salió y cómo esas razones llegaron a ser, digamos que impuestas en un momento entre los siglos de 15 y 18, debemos entender que entre los siglos casi que 11 y el 15 el feudalismo tuvo su mayor apogeo. El Sí. feudalismo básicamente lo que hizo fue Ujú. agrupar a muchas personas en unos territorios y cuando lo que eran los burgueses que vivían en castillos y todas las personas que pertenecían, casi que los dueños de esas tierras, claro, Exacto. empezaron a tener un dominio, digamos que centralizado del poder, dejando lo que eran las grandes porciones de tierra casi que al descubierto, porque lo que hacían era que venían Y a mira vender tú, al castillo. claro que si por ejemplo había una familia que tenía una gran finca, una gran heredad, mucha tierra, y les estaba yendo muy bien, pero por alguna circunstancia moría el hombre que era la cabeza de la familia y quedaba era una mujer a cargo de sus hijos y sus tierras y sus animales, automáticamente el feudo le caía encima y entonces enseguida la acusaban De de, sí, brujería, sí, claro, porque es que y le básicamente, quitaban las tierras, entonces también era, o sea, era aprovechado para el expolio. claro, eran ¿Sí viste? las principales afectadas según la investigación más o menos que pude hacer era mujeres viudas, Exacto. mujeres que Mujeres nunca se aparentemente casaron débiles y o mujeres decían, sanadoras. mujeres con las cuales no tenían un hombre que las cuidara. Imagínate. O sea, lo venden en los libros de historia y todo el Claro. tema. De hecho, encontré en mi biblioteca, sabes que tengo esta biblioteca yo mágica acá, Ajá. encontré una historia de Bolivia y Colombia. Ajá. Aquí donde habla sobre las brujas y cómo, haciendo un contraste en todo lo que pasaba en la Europa medieval, también eso se vino a reflejar y casi que de manera inmediata con lo que acá eran las mujeres indígenas. Todo ese conocimiento que venía ya adquirido en las culturas precolombinas, en la colonización entonces en nuestro hermoso parte de la tierra de América, fue impuesto por el colonialismo. Cuéntanos un poco
¿cómo fue esa percepción en Colombia y en Latinoamérica, en ese orden de Bueno, por ideas? ejemplo, aquí en Colombia, aquí en América, hablando ya de temas más modernos que tienen que ver con todo esto que es el de la Inquisición. Sí. O sea, la Inquisición tuvo varios feudos. ¿Cómo que se llama? En México estuvo la Inquisición, aquí en Colombia En y en el Cartagena. Perú, sí, sobre todo en Cartagena. Entonces, pero aquí estaba más que todo dedicada, era a castigar a judaizantes, a personas que pertenecían a los grupos de los judíos, de creencias judías. Mm, Pero también se sabe que lo que querían era, porque en términos generales esas personas eran personas muy adineradas, tenían mucha plata. No era sino por la ambición de quitarles también. Entonces se escudaban, todo eso sucedió. Eso ni siquiera lo digo yo, lo dice la historia, lo dicen los hechos. claro, ahí están Entonces, las pruebas. sí, entonces hacían esos autos de fe y aquí en Colombia, por ejemplo, llegaron a matar como unas 7 personas y les quitaban los bienes porque los bienes se los confiscaban y se los entregaban a la iglesia. Es que no era solamente que te quitaban todo, sino que ya sabíamos a manos de quién iba a parar, a manos de la iglesia. Claro. Y ojo que aquí, vuelvo y lo digo, aquí no estamos en contra de los religionistas, estamos en contra de las ideas que aportaron esas religiones que han hecho tanto daño. Y además que esa es una realidad, así funcionaban las cosas y nosotros en este Exacto. momento estamos retratando Y no estamos, una sí, historia que básicamente está ahí y y que no no la podemos solamente ignorar. eso, sino que nos ha dejado unos cimientos que mal que bien nos siguen perjudicando ahora, a ojos vistas ahora, a tiempo de ahora, porque no vayan a creer ustedes que lo del machismo y del patriarcado, eso se borró y que ahora sí hemos logrado, pero entonces ¿qué pasa? Que también vemos que las mujeres también nos equivocamos, porque entonces nos vamos y nos pasamos de la raya, ¿así me explico? Nos pasamos tres pueblos, porque o sea, por querer nosotros tener control sobre lo nuestro, entonces nos convertimos en el peor machito dominante y en el peor machito también perverso y el peor machito que cree que a través del sexo es que voy a lograr y me voy a liberar, porque tener mucho sexo es la liberación. Eso también es un grave error, porque nada tiene que ver el caldo con las tajadas. Es decir, sí, viste, o sea, Claro, nada, claro. en absoluto nada tiene que Es ver. volverse exactamente y aplicar la misma Exacto, doctrina, pero exacto. con otros genitales. Y exacto, y eso es ir en contra de un movimiento como el movimiento feminista, que lo que estaba buscando era buscar derechos iguales, incluso, por ejemplo, que nos pagaran los mismos salarios, que tuviéramos derecho a recibir nuestras herencias tal como lo venimos haciendo. Pero vuelvo y digo, nos hemos pasado tres pueblos y entonces nos hemos convertido muchas mujeres. Yo lo veo hoy en día en las jóvenes, se han convertido en un libertinaje que a mí me sorprende. Y no es que yo sea moralista, no se trata de nada de moralismo, se trata del manejo inteligente que tú le das a tu energía interna, al equilibrio de tu femenino y tu masculino. Claro. Es porque eso es lo que somos todos, un equilibrio entre mi parte femenina y mi parte masculina, que está representado en el sistema de mi libro con estas dos cartas. O sea, teluria, que es lo mejor, que representa la energía masculina, y esta carta que es Serendipit, que representa todo lo mejor de la energía femenina. Y estos dos paquetes están instalados ya dentro de mí. Yo lo único que tengo que hacer es echar mano de eso y comenzar a limpiar todas esas antiguas maldiciones dadas por lo que haya sucedido en el pasado, que nos ha traído hasta aquí. O sea, ni siquiera vamos a juzgar a nadie. Claro. Eso sencillamente lo que hay es que limpiar y depurar. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué tengo yo que hacer? Empezar por depurar mis propios archivos akáshicos, ¿cierto? O sea, mis propias conexiones con mi propia herencia. Averiguar de muchas maneras se puede a través de las meditaciones, incluso nada más que con el solo uso de la carta ¿cómo que se llama? Del karma acá que tenemos, Actualización sí, del la karma. actualización del karma. Con esa carta yo voy a comenzar a limpiar las antiguas maldiciones que toda la humanidad viene arrastrando desde hace miles y miles y miles de años, y que es lo que nos tienen en este momento, en la actualidad que tenemos ahora, que es guerras por aquí, guerras por allá, incomprensiones, peloteras, o sea, Y yo creo enfrentamientos. que definitivamente este tipo de información casi siempre llega de manera más directa hacia la mujer,
porque definitivamente es la más afectada, es la que manda de pronto tú nos enseñabas en capítulos anteriores que la madre tierra genera esta como que ese raíz que la va a ayudar a ella misma. Entonces, claro, yo me imagino que todo el tema, una mujer que ve que el sistema la reprime, que el sistema está en constante persecución, donde señalamientos, donde cada vez que la mujer se agrupa, por ejemplo, entonces vemos cómo han sido señaladas este grupo de mujeres como aquelarres Ah, sí, en este exacto, contexto. porque Cuéntanos un poco eso era lo de eso. siguiente que yo quería decir, que el patriarcado, entonces cuando vio que las mujeres comenzaron a organizarse para poder surgir, que tenían muchas redes de vasos comunicantes, tenían grupos de mujeres trabajando que se llamaban aquelarre, no importa cómo se llamen, eran redes de apoyo. Las comadronas, las que trabajaban con las plantas, las que curaban de una u otra forma, las que curaban de muchas formas que las mujeres siempre han tenido para cuidarse y poder criar a sus hijos. Entonces, ahí les cayó también la envidia. Cada vez que un grupo de mujeres lograba agruparse y hacer una pequeña asociación para salir adelante, siempre venía lo establecido y se los desbarataba. Y terminaban entonces acusándolas de brujas, quemándolas es que muchas veces ni siquiera las quemaban. El solo desprestigio ya era más que suficiente. Claro, porque decían que una vez una mujer Sí. era acusada como bruja, llegaba a los juicios siendo culpable y nada más lo que la podía absolver era la confesión. Y decían, ¿y ya para qué Y decir? encima la torturaban para que confesara. Claro, me imagino que había muchas Los mujeres famosos autos de fe, eso que hacía la Inquisición, ¿sí me explico? Que después lo justificaron de mil maneras. Entonces, hacían eso. O sea, las culpaban, no había forma de defenderse. Tú no había forma que salieras de ahí limpia. Jamás lo ibas a lograr por el solo hecho de ser mujer y por el solo hecho de utilizar tu energía femenina y tu energía masculina para ayudar a la humanidad, porque eso era lo que ellas estaban haciendo, estaban ofreciendo la verdadera sanación y curación. Tan es así, y lo lograron. La sociedad lo logró. El patriarcado se impuso prácticamente en todo el planeta hasta que de nuevo volvemos al mismo tema. Vinieron el movimiento hippie y nos borró de un hizo plumazo una un de esas. momentico y pácata, quitó todo y entonces nos volvimos y gracias a eso de nuevo tenemos las medicinas nuevas de hoy en día, las medicinas vibracionales, las medicinas de las esencias florales, que eso es sumamente femenino y que eso forma parte del paquete de la sanación chamánica planetaria, que se nos había olvidado y la medicina tradicional se había ganado todos los espacios, Claro, para bien o para mal, hasta que vino el movimiento hippie, le dijo, un momentico, que aquí falta un espacio y abrió el espacio para que llegaran todas las nuevas medicinas que son las que hoy en día son normales, o sea, es normal que uno vaya donde un médico que, homeópata. homeópata, o sea, de verdad, un bioenergético y todo eso, y hoy en día son normal, pero Claro. eso se lo debemos a toda esa labor que hizo incluso el mismo movimiento femenino, porque es que ser mujer, digamos que en los años 40 50 ser mujer era mucho más complicado de lo que es ser mujer hoy en día. Yo la verdad es que no me pinto como me hubiera ido a mí con mi forma de ser, con mi rebeldía, así me Tu explico, forma de con, sí, pensar. exacto, con todo el trabajo que yo vengo haciendo hubiera sido mucho más difícil de lo que me está haciendo ahora. Eso no significa que yo no tenga desafíos que cumplir. Como todos los seres humanos, todos Claro. tenemos desafíos, pero sí sé que es mucho lo que el movimiento femenino ha hecho, no solamente por las mujeres, por los hombres también, porque el mismo movimiento femenino nos ha enseñado que, oye, ¿qué te pasa? Todos tenemos un hombre y una mujer por dentro. Y por ejemplo, hoy en día hay muchas más parejas que si a él es el que le gusta cocinar y a ella no le gusta ni fritar un huevo ni está interesada, bueno, listo, entonces tú lavas la ropa, por ejemplo, tú lavas y planchas, yo cocino y lavo los platos y Es viven felices, una como tiene que comunidad que ser. no distingue de géneros, es de Exacto, colaboración como común. tiene que ser. Es una Claro. sociedad donde yo aporto lo que a mí me conviene aportar y lo que vamos a construir entre los dos necesita. No necesariamente esas rigideces de antes que las mujeres estaban era para una cosa y los hombres para otra. Cuando sabemos que no es así, porque todos somos hombre y mujer internamente.
Sí, viste. Y el ignorar eso fue lo que hizo que las quemaran, las vilipendiaran y les hicieran, las cogieran a piedra, les quemaran todas las heredades, se las quemaban o se las quitaban. O sea, ahí pasaron cosas espantosas contra las mujeres hechas por los hombres. ¿Pero por qué? Por eso, por la ignorancia, de no Claro, querer aceptar. ¿Cómo voy a ir contra ti si dentro de mí hay otro tú? Es que esa es la base de la hermandad. Dentro de ti hay otro que soy yo, estoy yo también. Dentro de ti y dentro de mí hay otro tú. O sea, ese es un saludo que se da entre muchos indígenas en América. mm, ¿Sí viste? claro, y es que hay que entender también bajo este mismo contexto que el tema de la educación como la conocemos hoy en día no existía. Esto era simplemente muchas personas que ni siquiera sabían leer o escribir y que no asistían no existía el modelo de educación. De hecho, en estos años fue que nace todo el sistema de universidades y todo esto que nosotros conocemos, pero antes la oralidad era, es decir, la palabra era lo que se honraba, lo que se transmitía. Entonces, claro, cuando alguien decía, yo doy mi palabra que esa mujer es una bruja, automáticamente o sea, cobraba todo el valor del mundo porque ya decían que no podían entonces contradecir eso. Además, que todo lo que era chisme, todo lo que en ese digamos que contexto, los parlenchines, ¿cómo eran? Estas figuras que difundían las noticias, llegaban Ajá. al centro de la Sí, esos plaza. eran los juglares, Bueno, toda esta información que y fueron los que iniciaron la música vallenata a la larga. claro, todo, Iban contando las noticias con música, los juglares también. claro, y todos esos movimientos orales y expresiones orales fueron los que estaba acostumbrada la gente. Es decir, Sí, por ende era fácil acusar y por ende la palabra tomaba tanto valor y entonces no así era es. que estuvieran ellos ignorantes de cosas que sabemos hoy, sino que esa era la manera de vivir la vida. Mira tú, aquí con el permiso tuyo, encontré esto que no va a durar menos de un minuto. Entre los Cagaba de Colombia, en Sudamérica, no se rinde culto a la diosa ni se le dirigen oraciones, excepto cuando se siembra la tierra. Entonces este pueblo entona sus conjuros y dice lo siguiente: Nuestra madre de los campos florecientes, nuestra madre de los arroyos, tendrá compasión de nosotros. Pues ¿a quién pertenecemos? Se preguntaban ellos. Esa semilla que somos, ¿a quién pertenecen? Solo a nuestra madre, la madre de nuestros cánticos, la madre de toda nuestra semilla. Nos dio la luz en el comienzo de las cosas y por eso es la madre de las mujeres, los hombres y las naciones. Es la madre del trueno y la madre de los ríos, la de los árboles y de todas las cosas. Es la madre del mundo, de los hermanos mayores, la gente de piedra. Es la madre de los frutos de la tierra y todos, y es la madre de nuestras danzas. Mira tú qué maravilla. En ese momento sí había un convencimiento de que lo femenino era válido y era la base de la vida en comunidad. Lo femenino que ambas personas tienen, tanto hombres como mujeres. Lo Mm, femenino en cuanto a yo te cuido, soy tu madre, yo te cuido, yo te aporto, yo te acojo. Y no es que todo lo conquisto violándote, a la obligándote fuerza. a la fuerza, matándote, o sea, como se ve hoy en día, o sea, de verdad, el cuento de la democracia, democratízase o te mato, porque eso es lo que ocurre ahora, eso no es así, y todo eso no viene sino por el mismo patriarcado. Claro, uno de los casos más famosos de este tema de lo de las brujas y que de ahí salen muchas historias y muchas de las cosas que nosotros vemos hoy es el caso de las brujas de Salem. Ah, sí, el caso más En reconocido. Estados Unidos, de pronto ese caso que es el que está en el colectivo surge Sí. como una casi que una algo colectivo que pasó donde un solo cura dijo que a las personas que con quien convivía las había embrujado su criada y de ahí para adelante una histeria colectiva se llevó Sí, a muchísima gente en el y pueblo. mira tú si nos ponemos a analizar de dónde sacó tanta riqueza esa iglesia. Pero, o sea, es una pregunta Ujú, válida. claro. ¿De dónde sacó tanta riqueza muchas iglesias? Pues del expolio, del abuso, de la violencia, de las violaciones, porque esa es la realidad. Y vuelvo y digo, esto no es contra los religionarios. Nosotros todos tenemos derecho de ir a congregarnos donde se nos dé la gana.
pero nosotros también tenemos derecho a analizar el hecho y de lo que ha pasado, porque Claro. la verdad no discute con nada. Esa Claro. es la realidad. Y ahí entra, yo creo que a jugar parte fundamental también lo que eran conocidos como los chamanes, los yerbateros, porque también fueron condenados. Hubo gente Claro. que estuvo vinculada, hombres que estuvieron vinculados a todas estas atrocidades y cómo ese apoyo de lo que estaba cercano a la madre naturaleza automáticamente fue juzgado. Y fíjate tú que el solo hecho de que le pusieran el título de brujo a una persona ya te ponía en desventaja con el resto. Tú podías tener el don de sanación más profundo y poder estar ayudando a toda la comunidad. Pero si a ti lo establecido te decía que tú no eras un sanador, sino que eras un brujo, o sea, te ponía una etiqueta para que te cayera encima, o sea, lo que te tuviera que caer y te desprestigiaban. Entonces, Claro. vuelvo y digo, no son solamente las mujeres las que han sido quemadas, es la humanidad entera la que ha sido quemada, vilipendiada, maltratada y encima de eso, mal guiada. Y el origen de eso ya sabemos dónde está. En esos dioses poderosísimos que llegaron aquí al planeta y que se torcieron, en el camino se torcieron y que ellos fueron los que hicieron una serie de actos tan profundamente mal hechos que eso es lo que se constituye como las antiguas maldiciones que hay que limpiar. Claro, y en ese orden de ideas yo creería que lo que se persigue no es ni siquiera la magia, es la autonomía del ser humano a vivir conectado con lo natural. Entonces Exacto. creo que Y que donde no, aparece exacto. cualquier momento de autonomía y de fuera de mi control como institución, es Eso. ahí donde yo me invento lo que sea, generalmente vinculado con lo Exacto. anormal, con lo fuera con el demonio, Exacto. porque a su vez ellos son el demonio, Mira, estas instituciones son nadie el está, mal exacto, y ponen el demonio como, nadie está negando que el demonio no exista. Seguramente que el demonio sí debe existir. Pero ese demonio no tiene la culpa ni de la milésima parte de las cosas que ciertas sociedades le han echado la le han contribuido. no, lo culpan de Claro. todo lo que ellos han hecho. Ay, no, van fácilmente y dicen que eso fue obra del demonio. Mentira, es obra de los colectivos que estaban interesados y tenían el deseo de expoliarle las tierras y los bienes a muchas familias, porque eso fue lo que pasó aquí en América. Aquí en América hubo más o menos unos 700 actos o sea, actos de fe y cosas que ocurrieron, que hubo quemas, pero más que todo fue el expolio de las tierras y el expolio de los bienes de muchas familias por el solo hecho de no pertenecer a ciertas creencias. Así me explico, si tú no eras católico y tenías muchas tierras, tú corrías el riesgo de que la envidia, imagínate que en Cartagena hay en una iglesia, no me acuerdo cuál, no importa cuál, hay un hueco, una cosa que le llamaban el oído de las brujas, y tú ahí podías susurrar contra alguien. Ah, bueno, ese era el otro tema, Exacto. porque es que Y básicamente, automáticamente lo más seguro era que el Santo Oficio venía y te ponía la lupa encima para ver por dónde te cogían, claro, para ver qué te quitaban. parte del problema que generó todo esto fue que puso a las mujeres en contra de las mujeres, porque Por toda eso, para mujer, desbaratar los aquelarres eran las reuniones de mujeres que se ayudaban, que ahí se sanaban unas a otras. Por ejemplo, si había alguien que había quedado huérfano, recogían esos niños y los criaban. O sea, eso fue el comienzo como de la sociedad de beneficio total, de la verdadera hermandad. claro. Sí, viste, podemos decir que la base del socialismo viene de ese apoyo de las mujeres, de esas redes que se crearon de apoyo mutuo y que, o sea, a las instituciones duras no les interesaba para nada que los grupos de mujeres se organizaran porque eso iba en contra de los intereses de ellos. Claro, además que yo me imagino que en un proto capitalismo, cuando una mujer que naturalmente debía heredar una tierra de su esposo, automáticamente iban contra la mujer y al tener la tierra, la iglesia va a tener más poder y va a crecer su patrimonio. Tú Por eso mencionabas al inicio, yo ahorita eventualmente, preguntaba de tú, dónde sacaron esas instituciones toda su fortuna y todo su dinero. claro, entonces Es válido hacer la pregunta, ¿no? claro, al inicio tú mencionabas el tema de que este tema concretamente da paso al capitalismo. Cuéntanos un poquito cómo Sí, se linkea esto. claro que sí. Y creo que lo más duro de todo esto
es que también nos metió en la cabeza de que fuera del capitalismo no existe más nada en cuanto a economía y en cuanto a creación de naciones y en cuanto a creación de sociedades organizadas. Lo único que es válido es el capitalismo. Capitaliza, o sea, vuélvete capitalista o te obligo. No, no es así. O sea, es más, creo que hoy por hoy, todo lo que está sucediendo en el planeta, si uno se pone a mirar la geopolítica y todo lo que tiene que suceder a futuro, es obvio que el planeta va a parir nuevas formas de relacionarnos nosotros incluso con la naturaleza, con el dinero, con la forma de tenencia de la tierra y con la forma de tenencia de los grandes capitales. Es evidente y eso no significa que yo desee quitarle nada a nadie ni que un pobre entonces ahora va a envidiar y va a matar al rico para quitarle las cosas. No se trata de nada de eso. Se trata de los movimientos naturales porque, o sea, nuestra civilización, o sea, como dice Silvio Rodríguez, la era está pariendo un gran corazón y la era, o sea, el planeta está pariendo una nueva era. ¿Sí me explico? Y esa nueva era, nadie ha dicho que tiene que ser capitalista. Claro. Nuevas formas. Y eso no estoy metiendo yo aquí temas políticos, eso no tiene nada que ver con nada, sino con cosas que tienen que ver como con o sea, el planeta entero. O sea, con la Claro. inteligencia planetaria como tal. Y hoy por hoy, Lidia, ¿tú crees que todavía existen las cacerías de brujas? Ah, pues claro, mucho más elegantes, refinadas y bien vestidas y bien compuestas. Por supuesto que sí, todavía hay hombres que creen que cuando se casan adquieren propiedad sobre la mujer. Y todavía hay mujeres que creen que la única forma que tienen de salir adelante es casarse con un rico que las mantenga. ¿Sí me explico? Entonces, claro que sí. Y eso siempre va a generar casa de bruja. Y eso siempre va a generar problemas entre los dos. Cada quien debe trabajar lo que le corresponde trabajar. Cada quien debe aportar al matrimonio lo que de común acuerdo ya dijeron que van a aportar. Sí, es súper clave lo que dices porque definitivamente cuando uno se pone a analizar y a leer con detenimiento los hechos del mundo, se nota que todas estas prácticas lo que se han ido es refinando, han ido tomando un tema inclusive hasta legal y unos cubrimientos Claro, legales que apoyan a todo desde el esto. neolítico, cuando esos personajes, los dioses violadores, inculcaron y metieron esa semilla, porque imagínate tú, si los grandes héroes de la antigüedad eran hijos de violaciones, tú te podrás imaginar el contenido de los archivos akáshicos y todo lo que hay que limpiar. Y todo eso nos está afectando a día de hoy. Entonces, claro que hoy en día es como más refinado el asunto. Pero claro que eso todavía sigue existiendo, todavía sigue existiendo el maltrato, todavía aquí en Colombia hay hombres que abandonan a los hijos, hay mujeres que también abandonan a los hijos porque ni siquiera tienen claro cuál es su misión de vida, o sea, no tienen claridad ni siquiera para dónde van porque la sociedad entera ni siquiera lo sabe. Somos una sociedad inmadura que estamos en pleno crecimiento, ¿sí? Y con unos archivos acásicos bastante contaminados que por ahí es por donde hay que empezar. Eso no significa que no haya esperanza, claro que la hay, el bien siempre va a prevalecer. Y el ser humano es tan poderoso, nosotros los seres humanos somos tan poderosos y tenemos un potencial tan grande para usar que yo sé que el futuro que nos espera es glorioso. Vuelvo y digo, yo no sé eso cuándo va a pasar. Todo depende de nosotros mismos, de cuántas personas, de los grupos de trabajo que se vayan armando, que cada quien haga lo que tenga que hacer, que cada quien vaya limpiando su archivo acásico, llegará un momento donde el punto crítico en que automáticamente todo se va a transformar. Yo estoy segura que así es. Pero mientras tanto, hagamos lo nuestro, ¿no? Claro, entonces en ese orden de ideas yo creería que una buena opción sería casi que reconsiderar o readaptar el término bruja. ¿Tú qué crees cómo hoy se definiría una bruja moderna, por ejemplo? Una maga o un mago, una persona que desde la tercera dimensión tiene la claridad de para dónde va y cómo va y que se autoconoce. Es que yo pienso que la base de todo esto no es sino el autoconocimiento, el saber quién soy yo, cuáles son mis propios potenciales, qué me gusta y qué no, qué estoy dispuesto a aportar yo a una relación y qué no estoy dispuesto a aportar para que no hayan engaños y no haya hipocresía después y ahí comienzan las rupturas y los problemas. Se agrian las relaciones por eso. Claro, ¿Sí me mientras más explico? honestos somos, más Claro, las relaciones son sí, duraderas porque no hay manera de que interfiera
una cosa con la otra. La misma naturaleza nos da ese principio de que cuando todo está bien no tiene por qué interferirse. En estos días yo me encontré con una pareja de amigos que ella es bastante yang, ella es fuerte y poderosa y decidida. Y ella comanda muchas cosas dentro de la casa y aporta mucho, aporta bastante dinero, por ejemplo, a la casa. Y el esposo es el polo opuesto. El esposo está pendiente de los hijos, han criado unos hijos maravillosos y él es el que ha estado allí porque ella se va a trabajar y él prácticamente trabaja desde la casa y tiene más tiempo. Entonces se han organizado de tal forma en que prácticamente él es el que es mucho más, aparentemente, mucho más femenino y él es el que cocina. Y él es el que está pendiente de que la casa esté limpia y recibe a los hijos cuando llegan mientras que ella está trabajando en la calle. Hace tiempo atrás ella resentía eso y no estaba muy conforme porque ella quería un hombre tradicional. Finalmente ella lo aceptó, entendió que era lo mejor en el caso de ella, para Ella. ella lo mejor era porque si ella tenía que quedarse en la casa atendiendo las cosas que atendía él, entonces no podía ir a desarrollarse en su carrera como lo venía haciendo por el apoyo que él le brindaba. Entonces eso es el futuro, que hay tanto conocimiento que tú sabes lo que tú vas a aportar a esa relación y el otro también tiene claridad y si no lo conversan y se ponen de acuerdo. Claro, ¿Sí porque me es que explico? el problema es que, No hay una rigidez estricta, que es lo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, en los años 50, que las mujeres tenían unos papeles estrictos así y los hombres tenían otro y no había forma de que el tejido, porque la vida es un tejido. Mira que en el libro yo hablo de la tejedora es la acción de la vida. O sea, no había forma de que el tejido se diera porque no había forma de combinar los hilos, porque ella iba por un lado y él iba por otro, no había un punto de encuentro. Eso el feminismo ha logrado que eso se vaya difuminando y creo que vamos por un buen camino. Hay mucho que hacer y mucho que limpiar y mucho autoconocimiento también, pero creo que vamos por el mejor camino. O sea, yo claro, estoy segura. yo creo que definitivamente cuando se hace una comparación y se estudia el pasado, se da cuenta uno de esos triunfos que ha tenido la humanidad en muchas cosas y cuáles son esos retos que siguen siendo foco principal de nosotros. Por eso es importante la utilización de todas las herramientas que están a nuestra disposición, porque Así además de es. todo, es muy importante entender que hoy por hoy el conocimiento puede ser inclusive juzgado dependiendo de dónde venga. Hoy por hoy todo el tema, hablamos de tecnofeudalismo, hablamos de una cantidad de cosas que hoy están pasando con el conocimiento, que creo que es nuestra responsabilidad usar todo lo que está en este momento, en esta era, en este Así año es. concretamente a nuestro alcance como estas herramientas para poder construir una autonomía de pensamiento que nos permita sobrevivir a lo que viene, Porque lo porque único, o sea, eso es lo que nos puede salvar. claro que sí, porque lo único con lo que nosotros podemos trabajar es con lo que tenemos ahora, en el eterno presente. Lo que somos ahora es lo mejor que podemos ser. Y seámoslo a profundidad, ¿cierto? Seámoslo a profundidad. Aceptemos que nosotros somos co-creadores con la Madre Tierra y con Dios. Y entonces actuemos en consecuencia. Claro, claro que sí. Si usted quiere hacer parte de este discurso y de estas charlas, no dude en dejarnos su comentario, en hacer parte de esta comunidad. Lo invitamos a que adquiera el libro. Acá abajo vamos a dejar toda la indicación para si usted está en Colombia o fuera de Colombia. Tenemos envíos. Así que muchísimas gracias, amiga. Creo que siempre nos quedamos cortos de tiempo, pero Sí. definitivamente estos son temas que vamos a ir explorando en cada uno de los episodios. Te agradezco muchísimo por acompañarme el día de hoy y como siempre, muchísimas gracias por toda la información que nos traes. Gracias a ti, mi querido amigo. Y Gracias gracias a a ti. Juanchito Y que gracias a siempre Juanchito que está siempre allá nos atrás. hace ver divinos. Hoy que tuvimos temas con las luces y este calor que está Sí, haciendo en con el calor Barranquilla, y con el tema del abanico, que la vez pasada yo me parecía una escoba vieja. nunca. Pero No, no bueno, importa. muchísimas Pero lo gracias. importante es el contenido, no la imagen de uno. Aquí lo que importa es lo que nosotros logramos poner sobre la mesa y sobre la actualidad Claro que de sí. nuestra civilización. Y el trabajo que podamos empezar cada uno de nosotros en Así casa, es. comparta este video,
coméntenos qué le pareció, qué opina usted, si usted sabía todos estos datos, porque hoy fue una clase de historia que como nosotros siempre damos y Tocó, echa para atrás, para adelante. sí, Y definitivamente, si les gustan estos temas, déjenos también en comentarios, síganos en nuestras redes sociales y le agradecemos mucho por quedarse hasta este punto. Y nos vemos en una próxima muchísimas ocasión de gracias. Alquimia Planetaria. Hasta luego.